Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, hay 21 que son cartas. 21 cartas. ¿Qué pasa? De los otros 6, hay 4 que son historias sobre la vida de Jesús. Hay uno que es la historia de la iglesia primitiva y hay otro que es el libro de Apocalipsis, que no es una carta, pero comienza como si fuera una carta. ¿Y por qué el énfasis en las cartas? Por una razón bien sencilla. Era la forma más avanzada de comunicarnos a distancia que tenía la humanidad en aquel momento. Por ejemplo, hoy tenemos la videoconferencia, ¿verdad? Pues el equivalente de la videoconferencia en el primer siglo era la carta. Estaban utilizando la tecnología más avanzada del momento. Las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, por lo regular, tienen 2 grandes secciones. Una, donde se enseñan las doctrinas cristianas. Y otra parte, donde se hacen exhortaciones. Vamos a explicarlo una vez más. Primero se nos dice lo que creemos, lo que debemos creer. Y después se nos dice, si usted cree tal cosa, debe entonces comportarse de esta manera. O sea, que una vez nosotros hablamos y establecemos nuestra fe, podemos entonces comprender cómo es que nosotros nos debemos comportar. A partir del capítulo 12, la carta a los romanos cambia de foco. Y en vez de hablar de lo que creemos, empieza a hablar de cómo nos debemos comportar. ¿Por qué? Porque la fe tiene un impacto en nuestra conducta. La fe tiene un impacto en nuestra conducta. Una persona que tiene fe se comporta de una manera distinta a una persona que no tiene fe. Una persona que tiene fe demuestra esa fe en su vida diaria. Cómo se comporta en su hogar, en su trabajo, en su iglesia, en su comunidad, en su ciudad. Todas las cartas del Nuevo Testamento combinan enseñanza y exhortación, o sea, doctrina y cómo vivir de acuerdo a esa doctrina. En el caso de Romanos se entiende que esa parte doctrinal termina en el capítulo 11 y la parte de exhortación comienza en el capítulo 12. Aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que el apóstol Pablo exhorta a los romanos y por lo tanto a nosotros que nos acercamos hoy a la palabra de Dios a vivir no de acuerdo a los valores de la cultura, sino a los valores del reino de Dios. ¿Por qué eso es importante? Yo sé que usted ha escuchado que mucha gente dice que estamos en el peor momento de la historia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hoy el mundo es mucho más humano y el trato que nos damos los seres humanos los unos a los otros es mucho más humano que lo que era en el mundo antiguo. Déjenme darle un ejemplito claro. Hoy no existe la esclavitud. Hasta hace unos 200 años atrás, la gente se compraba y se vendía. El elemento de comercio que más dinero dejaba en el mundo antiguo era comprar y vender gente. Hoy usted no puede hacer eso. Eso es ilegal. En el mundo antiguo era común que adultos usaran sexualmente a niños y niñas. Hoy eso es un delito. No es que no ocurra, pero es un delito. En el mundo antiguo
no era un delito. Y si usted era un esclavo, menos todavía. En Roma, la cultura estaba tan y tan corrupta que la prostitución era legal. Las prostitutas pagaban impuestos. Usted no tenía que ir a un antro, a la parte mala de la ciudad para encontrar ese tipo de profesiones. No. Habían unos lugares que eran baños públicos que se llamaban las termae. Le decían ahí porque habían piletas, piscinas, albercas con agua fría, tibia y caliente. Eso de térmico, por eso decían las termae. Los prostíbulos estaban allí mismo. En el mismo sitio donde usted iba a bañarse, en el mismo sitio donde usted iba a comer, en el mismo sitio donde... allí mismo estaban. En Roma, en el Coliseo, que primero fue de madera y después se hizo el Coliseo cuyas ruinas usted ve hoy, se mataba gente por entretenimiento. Por entretenimiento. Hoy no hay un solo lugar en nuestra cultura que usted vaya a ver el espectáculo, que el espectáculo sea cómo matan a alguien. ¿Qué hacían? Por ejemplo, había un pobre hombre que lo habían condenado a muerte. Pues lo vestían de gladiador. Le ponían un disfraz como si fuera la AAA. Y entonces lo tiraban contra un matón profesional, contra un gladiador profesional. Y decían, y de lugares desconocidos tenemos al fantasma. Y mandaban al pobre hombre que nunca había luchado con un matón como era un gladiador. Y los destazajaban. Y la gente lo que hacía era tomar cerveza y comer pan mientras veían morir a alguien. No voy a seguir, porque hay cosas que yo no quiero decir desde un púlpito que se hacían en Roma. Mi hermano, mi hermana, Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: ustedes viven en una ciudad corrupta y como iglesia ustedes no pueden vivir de acuerdo a los valores de esa sociedad corrupta. Nosotros tenemos que vivir a la luz de otro juego de valores, de otra forma de vivir los valores del reino de Dios. ¿Cómo es que el apóstol Pablo hace esto? Empieza con una partícula diciendo así que. Eso es casi un por lo tanto. O sea, sobre la base de lo que he dicho en los primeros 11 capítulos, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de matar animalitos en un templo y llevarlos para que los desangraran y ofrecerle eso al Dios de Israel o a cualquier otro Dios, que presentemos nuestros cuerpos, no en un sacrificio donde nos suicidemos o donde nos maten, un sacrificio vivo, una vida dedicada a Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida apartada para Dios. Ese es el verdadero culto. Ese es el verdadero culto. En términos de religión, la religión grecorromana era sobre todo la veneración de los padres. Eso es lo que más se hacía, la veneración de los antepasados. Y usted iba a una casa y en la casa tenía un montón de muñequitos, o de madera o de barro, que representaban a todos sus antepasados, a sus bisabuelos, a sus abuelos, a sus padres, a sus madres, a sus abuelas. Y las oraciones principales que se hacían eran a esos antepasados.
Aparte de eso, había un montón de otros dioses. Dioses de la guerra, dioses del sexo, dioses de los metales, dioses que tenían que ver con el tiempo, con el sol, divinidades que tenían que ver con el agua. El apóstol Pablo está diciendo que ese culto no es lógico. Y déjeme decirle, los romanos eran bien religiosos y eran bien supersticiosos, bien supersticiosos. Y nosotros no nos podemos dejar llevar por la religiosidad, por el miedo, por la superstición. Hubo guerras, hubo batallas que las suspendieron porque pasó un pájaro negro frente a donde estaban los generales romanos y dijeron, no, eso es un mal augurio. Nosotros no podemos vivir así. Nosotros no podemos vivir de la brujería, de la superstición, de la ignorancia. Nosotros hacemos un culto vivo, santo, agradable a Dios, que es presentar nuestras vidas diariamente para servir a Dios y bendecir a los demás. Entonces, el apóstol Pablo está en la línea de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando usted va a profetas como Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, una de las cosas que dice Oseas es que a Dios no le interesan la sangre de los animales. Lo que Dios quiere es que se practique el amor y la misericordia. Cuando usted va a textos como Isaías 58, se nos dice que ayunar no es no comer. Ayunar es hacer justicia. El apóstol Pablo está en esa línea profética, llamándonos a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Versículo 2. No os conforméis este siglo. O sea, no nos conformemos a la forma de vivir que tiene la gente hoy, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar, el texto nos dice que no vivamos de acuerdo a los valores de este mundo, de este siglo, porque los valores del mundo siempre van a estar enfocados en lo material, en la búsqueda del placer, en la búsqueda del poder, en el explotar al otro, en el salir adelante de cualquier manera. Nosotros como cristianos no podemos vivir así. Nosotros tenemos que vivir amando, bendiciendo, haciéndole el bien a los demás, amándoles como Dios nos ama, a pesar de nuestros pecados, no por nuestras bondades. El texto, cuando habla de este siglo, se refiere al sistema social que impera en nuestra cultura. Y entonces el apóstol Pablo dice que Dios desea que usted y yo cambiemos, renovemos nuestra manera de pensar. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo dice algo así. Cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, usted encuentra que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con eso en mano, volvamos a Romanos 12:2. Cuando el texto dice que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestra manera de pensar, es que empecemos a pensar como Cristo pensaba, que empecemos a actuar como Cristo andaba, que con nuestras palabras imitemos las palabras de Cristo, que con nuestras acciones imitemos las acciones de Cristo. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Eso
es lo que el texto nos está diciendo. Que cambiemos nuestra manera de pensar y que en vez de vivir buscando el placer, el poder, la lujuria, pensemos en agradar a Dios, en edificar a los demás, en bendecir a Dios y en bendecir a los demás. Cuando nosotros hacemos eso, entonces llegamos a lo que nos dice el final del versículo 2, a comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Me escuchó bien? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto es bien importante, porque a nosotros en América Latina nos enseñaron que la voluntad de Dios era que sufriéramos. Y muchas veces yo he escuchado gente diciendo, estoy aquí como Dios quiere. Y están mal, estoy aquí como Dios quiere. Dios no quiere que usted esté mal. Dios no quiere que usted esté sufriendo. Hay personas que tienen males e inmediatamente dicen, Dios me mandó el mal. Y la mayor parte de nuestros males son culpa de nosotros mismos. No son culpa de Dios. Son culpa de nuestras acciones. En ese sentido, tenemos que entender, Dios lo que quiere para usted es lo bueno. Lo que quiere para usted es lo agradable. Lo que quiere para usted es lo perfecto. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es buena y agradable a Dios. Nosotros estamos viviendo una sociedad donde hay una lucha de valores. Y las sociedades son cíclicas. De momento surgen unas ideas, se rechazan otras y más adelante se vuelven a algunas ideas de esas que fueron rechazadas y se rechazan las que estaban aceptadas. Hace cerca de 100 años, el mundo se rebeló en contra de los gobiernos autoritarios. Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Hirohito en Japón, Franco en España. Y hoy estamos viendo un resurgir de las dictaduras. Y gente diciendo que los líderes de verdad son esos, los 7 machos, los que dicen aquí mando yo y se hacen las cosas como yo quiero, e imponen su voluntad a la mala. Y hay gente que admira a ese tipo de líderes. El mundo luchó una guerra mundial para liberarse de los dictadores. Pero ahora la dictadura está de moda. Los valores del mundo son cíclicos. Los valores del cristiano no son cíclicos. La palabra de Dios no va a cambiar. Dios nos va a seguir llamando al amor, a la solidaridad y a la justicia. Y nosotros no podemos claudicar en nuestros valores. Nosotros no nos podemos dejar llevar por el individualismo que dice que amigo es un peso en el bolsillo. Nosotros tenemos que vivir con generosidad. Nosotros tenemos que vivir haciéndole el bien a los demás. Hay personas que piensan que nos toman el pelo. Hay personas que piensan que nos engañan. Nosotros tenemos que perseverar en lo bueno, en lo justo, en aquello que es agradable a Dios. Nuestro sistema económico y político va a seguir buscando el individualismo. Nosotros vemos que la gente ve el gobierno y lo que la gente busca es qué yo saco para mí. Y usted ve los gremios luchando por lo mío, por mi beneficio, por aquello que me da ganancia a mí en lo particular.
los líderes políticos suben prometiendo cosas que en su mayoría saben que no van a cumplir, pero las dicen y las dicen bonitas, y todos van a decir más o menos lo mismo. Es que usted va a estar mejor si ellos están en el poder. Esto no es nuevo, esto ha sido toda la vida. Allá en la Francia del siglo XVI hubo un rey que se llamó Enrique IV, Henri IV, y ese señor fue uno de los primeros políticos que hizo campaña de manera moderna. ¿Y sabe lo que él prometía? Prometo que en cada cacerola usted tendrá un pollo para cocinar. Un pollo para cada cacerola. 500, 600 años después, todavía nos están prometiendo villas y castillas. Nosotros vemos todo esto y vemos cómo la gente está buscando dinero, fama, fortuna, cómo la gente quiere aprovecharse de la ignorancia y la debilidad de los demás, y cómo hay personas que quieren subir al poder y acceder al poder de todas las maneras. Nosotros en las comunidades religiosas hemos tenido una dosis de individualismo también. Algunas personas viven de esa manera. Hay personas que están hoy pensando que la salvación es algo meramente individual. Pero la salvación no es algo meramente individual. Dios nos llama a formar parte de una comunidad tan importante que usted sabe cómo la llama el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo. Y es culpa nuestra, porque nosotros hemos incorporado el individualismo en nuestro lenguaje evangélico. En muchas iglesias, cuando usted pasa al frente y le dicen haga la oración de fe, ¿qué le dicen? Repita conmigo: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. El único que se salva soy yo. La salvación es para mí. La salvación no es algo meramente personal. Usted forma parte de una comunidad de fe, de una comunidad de gente que le aman, que se preocupan por usted, que oran por usted, que se afligen cuando usted sufre y se alegran cuando usted tiene un triunfo. Nosotros tenemos que abandonar ese individualismo y adaptar la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Afirmar el amor, la justicia y el sacrificio propio. Porque Jesús nos dio el ejemplo de sacrificio propio. Valorar la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Y esforzarnos en agradar a Dios, que nuestra conducta sea agradable a Dios, que los dichos de mi boca sean agradables ante ti, oh Señor. En resumen, Romanos 12, 1 al 2, nos describe cómo debe ser la vida cristiana, cómo es la vida cristiana. Es una vida que se vive conforme a los valores del reino de Dios y no conforme a los valores de este mundo. Es una vida donde el valor principal es el amor, no el amor romántico. El amor romántico se acaba, sino el amor que valora a los demás. Ese amor se manifiesta en obediencia a Dios y en servicio a los demás. Por lo tanto, la iglesia a nivel colectivo y nosotros a nivel individual
Necesitamos cultivar valores como el amor mutuo, la humildad, la hospitalidad, la paciencia, la perseverancia, la generosidad, el dominio propio. Dios nos llama a vivir así. La pregunta es si nosotros estamos viviendo así o no. Y yo le voy a ahorrar tiempo para decirle que ninguno de nosotros lo ha alcanzado ya. Ninguno. Dios no ha terminado con nosotros. Nosotros podemos amar más profundamente. Podemos servir más y mejor. Podemos actuar con mayor justicia. Podemos bendecir más personas. Dios desea que vayamos más profundo, porque Dios desea que nosotros vivamos a la luz de los valores cristianos, de manera que la gente pueda decir que tenemos la mente de Cristo. Y dígale al Señor: ayúdame a pensar como Cristo pensó, amar como Cristo amó y a bendecir como Jesús bendijo a los demás.